Buenos días. En esta ocasión me corresponde moderar esta sesión. Mi nombre es Natalia Mayada, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y de esta manera damos comienzo a la sesión 8 del eje 5, Educación. Para esta sesión tenemos previsto la presentación de 4 ponencias, que son las siguientes. El diseño en el campo expandido, encuentro intergeneracional e interinstitucional, UTU, LDCB, UDELAR en el territorio, y los ponentes son Mónica Farcas, Pablo Muñoz, Betiana Cuadra y Horacio, creo que omití mencionarte. Tú eres parte de este equipo también, ¿no? Sí. Perfecto. Y Horacio Todeschini, también de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. La segunda, bueno, entonces, quienes presentan ya están confirmados. La segunda presentación es Impacto del COVID-19 en el desarrollo de niños uruguayos de educación inicial, y la presentadora es Melissa González, de la Facultad de Psicología, que creo también haberla visto en esta sesión. Sí, bien. La tercera presentación es Incidencias de la no presencialidad de educación inicial en el desarrollo psicoemocional de niños y niñas, y los presentadores son Javier Aullaume, de los Institutos Normales y el Consejo de Formación en Educación, junto con Lua Morán, de la misma institución. ¿También están presentes? Sí, yo sí, Javier sí, Lua lamentablemente no puede estar. Bueno. Y por último, Psicología y Educación Inicial, el trabajo con familias en contexto de pandemia, a cargo de Gabriela Echevere, Adriana Torena, Daniela Dublio, Yanis Raimón, Jessica Núñez, Martina Saucedo y Paula Do Nascimento, también con los participantes, o algunos de los participantes aquí presentes. ¿Sí? Bueno, confirmados todos, entonces damos comienzo. Como ya saben, lo que está previsto es que cada presentación dure aproximadamente unos 15 minutos. Les pido que inicialmente se presenten como equipo, y luego daremos espacio para el intercambio y las preguntas. Paralelamente, pueden ir incorporando sus comentarios o preguntas a través del chat. Bien, entonces damos rol host a Mónica, Pablo, Betiana y Horacio. No sé quién es que se va a hacer cargo de la presentación de las diapositivas. Buenos días, Natalia, Hola. y a todos y todas las integrantes de esta mesa. Nosotros subimos la presentación al sitio del Congreso. No sé si tú la proyectás desde ahí o nosotros compartimos pantalla. De repente es mejor que sean ustedes quienes comparten pantalla. Me dices a quién le asigno el rol de host y vamos a eso. Perfecto. Horacio, ¿vos compartís pantalla? Estás muteado, Horacio. Bien. Recuerden entonces que cuentan con 15 minutos que comienzo a contabilizar a partir de ahora. Bien. Bueno, vamos a presentar este trabajo, los integrantes del equipo que, digamos, que produjo esta ponencia, que es producto de un trabajo realizado durante 2020 y 2021 en periodo de pandemia. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que da este Congreso del Espacio Interdisciplinario para compartir y poner a debate este trabajo que ha sido llevado a cabo por este equipo interdisciplinario de estudiantes avanzados y docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, y particularmente de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. La siguiente, por favor.
Este proyecto ha contado con el financiamiento y con la participación de distintos ámbitos de la UDELAR y distintos grupos también de investigación de otras instituciones externas a la UDELAR. Aquí, como se expresa en esta diapositiva, este EFI está enmarcado en un curso obligatorio de una materia de primer año de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, denominada Problemas de Diseño. Contamos con la financiación de CCM y con la financiación de un EFI presentado en la FADU. Asimismo, contamos con la participación de los integrantes del LabT, de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, y como este trabajo se propuso, como dice su título, producir un intercambio intergeneracional, trabajamos también y continuamos un trabajo iniciado anteriormente con el Departamento de Innovación y Diseño de UTU y con la inspección docente de la Dirección General de Educación Técnica Profesional de ANEP, particularmente por el trabajo, digamos que en algunos casos pudo ser realizado y en otros no, con estudiantes de enseñanza media. Y asimismo, contamos también con la colaboración del programa APEX, ya que una de las organizaciones sociales que participó forma parte de APEX. Siguiente, por favor. Las organizaciones sociales con las que trabajamos fueron Gira Luna, que es un centro de educación alternativa que trabaja con niñas, niños y adolescentes en situaciones de gran vulnerabilidad y especialmente, como les decía antes, en el grupo APEX, con el grupo de producción de alimentos y soberanía alimentaria, focalizándonos en las huertas comunitarias. Esto va a ser desarrollado posteriormente. Siguiente, por favor. Este proyecto da cuenta de los resultados de un trabajo, como les decía antes, enmarcado en la unidad curricular obligatoria de primer año de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, Problemas de Diseño, que se ha establecido como una plataforma para estimular el desarrollo de la integralidad de las funciones universitarias desde el primer año de ingreso a la universidad, así como también como un lugar desde el cual incentivar la participación del diseño en las políticas públicas. Siguiente, por favor. Como les decía, esta cuestión que tiene que ver con el trabajo con políticas públicas entiende, digamos, al diseño como un actor estratégico en la producción y diseño de esas políticas. Siguiente, por favor. En el marco de las políticas públicas de diseño de Uruguay, propusimos una articulación con el Departamento de Innovación y Diseño de UTU, otra institución de enseñanza pública terciaria que propone, al igual que la LDCB, formación en pensamiento de diseño situada en todo el territorio. Este vínculo permitió una mirada común y al mismo tiempo comparada de la construcción del campo del diseño como objeto de estudio, desde el punto de vista de la agenda pública. Asimismo, en un contexto en el cual muchos estudiantes regresaron a sus ciudades de origen, considerábamos que podía posibilitar la familiarización con proyectos de desarrollo local en los que el diseño interviene como actor estratégico que favorece la política de descentralización de la universidad pública. Observamos además que numerosos estudiantes del interior
quienes habitualmente migraban a la capital para comenzar sus estudios superiores en la LDCB, encontraron la posibilidad o la necesidad de volver, y de este modo permanecieron en sus ciudades de procedencia para realizar sus estudios a distancia. En este hecho encontramos la oportunidad de que se conviertan en actores de inserción del diseño en sus contextos e identifiquen allí oportunidades de acción e intervención. Quiero aclarar en esto, podés pasar la próxima, Horacio, por favor. Quiero aclarar en esto que en algunos casos esto pudo ser logrado y en otros no, porque cuando se agudizaron, digamos, las cuestiones de confinamiento por la pandemia, bueno, muchos estudiantes también tenían problemas, digamos, para conectarse. Siguiente, por favor. Se pusieron a disposición textos de autores de referencia en las reuniones, especialmente con el LabT y con el programa APEX, que pudieran acompañar el marco investigativo propuesto para desarrollar esta experiencia, especialmente la investigación participativa o investigación-acción propuesta por Lewin, que postula la idea de una investigación que observa las situaciones tratando de superar los problemas detectados en una actividad compartida con los sujetos estudiados. El abordaje desde la investigación-acción mediante la articulación de TIC y encuentros presenciales nos situó en el trabajo con comitentes específicos, la ONG Giraluna y el Grupo de Alimentos y Soberanía Alimentaria del programa APEX. Siguiente, por favor. En el caso de Giraluna, los objetivos principales desarrollados durante reuniones híbridas, presenciales y virtuales, fue la identificación de necesidades de comunicación en un proceso de trabajo colaborativo en el que además esta organización tiene una gran experiencia, ¿no? Por la realización de talleres que ellos están habituados de hacer, y además es interesante señalar que en este caso Giraluna, una organización que tampoco cuenta, digamos, con tiempo para, digamos, brindar a todas las instituciones o a todos los grupos de investigación que desde la UDELAR les interesa interactuar, digamos, con Giraluna, se puso a disposición nuestra porque realmente hubo un compromiso de ambas partes de materializar, digamos, digamos, las vacancias que se identificaran en este proceso. Se cartografiaron las redes virtuosas y se propuso el diseño e impresión de mapas del barrio porque se detectó que era necesario visualizar, digamos, esa red virtuosa de relaciones, tanto, digamos, con las familias que ya tienen vínculos, como con otras organizaciones e instituciones barriales, y en particular las bibliotecas. Siguiente. Mónica, ten presente que quedan 5 minutos. Perfecto, estamos justísimos. Sí. Bien. Horacio. Tengo que prenderme el micrófono, ahora sí. Con el grupo de producción de alimentos nos vinculamos en primer lugar con un grupo organizado de vecinos que estaban organizados en torno a este grupo, que son muy disímiles. Hay desde personas que tienen como objetivo la autoproducción familiar, otros colectivos que están organizados en torno a huertas comunitarias, e incluso personas que sus objetivos vinculados a los alimentos es la producción de alimentos elaborados. Hay una cocina en el PTI nueva, entonces teníamos una población bien, con distintos intereses.
y identificamos la necesidad de poder tener algo que pudiera ser, primero, útil para todos, que los pudiera de alguna manera integrar, porque eran partes de lo mismo, ¿ah? Y para una de las necesidades que identificamos en nuestra participación y el trabajo con el grupo, fue el diseño de un programa visual, ¿no?, que pueda ser útil para distintas necesidades, ¿no?, ya sea las huertas comunitarias, que pueden necesitar materiales para la comercialización de su producción, o los alimentos elaborados, etc. Y también que esas herramientas, ese programa visual, pudiesen ser justamente herramientas útiles para la autogestión de los productos de comunicación, ¿no? Resulta súper importante que el diseño también pueda promover, ¿no?, estos estímulos y estas herramientas para que no dependan siempre de alguien que esté generando las piezas de comunicación visual que necesitan y que a priori no podemos inferir, ¿no? Esta es la posibilidad también de la escalabilidad del proyecto, y que va de la mano de las necesidades y los nuevos integrantes, las nuevas acciones que el grupo puede llevar adelante. Acá esto es de imágenes, esto lo puede explicar Pablo quizás. Capaz, hola, buenos días. No, brevemente, estos son algunas imágenes del proceso que hicimos con Giraluna de cartografiado de las redes virtuosas, y bueno, esto fue en plena pandemia, o sea que eran encuentros en donde lo que se promovía era que pronto ya nos íbamos a abrazar. La siguiente. Y esto es una muestra de uno de los resultados que tuvimos en la biblioteca del complejo educativo ex Quinta de Valleverres, en Paso de la Arena, en donde la ONG Giraluna articula allí, porque su coordinadora, Ana, también es directora de la escuela allí, entonces muchas de las reuniones que teníamos eran en este complejo. Y una de las necesidades que había era hacer la señalización de esta biblioteca, que es específica para libros de juveniles y adolescentes. Entonces, bueno, esto fue una de las colaboraciones, materializaciones reales del intercambio. Por allí. Bien, queda un minuto para el cierre. Bien, es simplemente mostrar, esto es un paneo general de este programa visual que se desarrolló para el grupo de producción de alimentos. Conceptualmente tenía esta cuestión de la raíz, ¿no?, que ese anclaje no solamente con su propia producción, sino también con el territorio, ¿no? Esto del diseño situado está muy presente, y muestro brevemente algunos de los más en un zoom de este proceso conceptual y de diseño. Algo que quiero destacar digamos, para ir cerrando, es el compromiso de los estudiantes avanzados que participaron en estos proyectos, que lo que buscaron es trabajar con colectivos que difícilmente puedan acceder justamente a servicios de diseño de esta calidad por otras vías, ofrecidos por profesionales, académicos y estudiantes avanzados de la carrera de diseño de comunicación visual. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, agradecemos entonces a Mónica, Pablo, Betiana y Horacio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y damos paso a la segunda presentación a cargo de Melissa González, respecto al impacto del COVID-19 en el desarrollo de niños uruguayos de educación inicial. Así es, Melissa, que te pedimos que te presentes brevemente y que des comienzo a tu presentación. Hola,
Hola. Yo soy Melissa González, integrante del equipo INDI de Facultad de Psicología de la UDELAR. Y el trabajo que voy a presentar es sobre una evaluación de impacto del contexto COVID en desarrollo infantil en niños de educación inicial que realizamos con el equipo INDI. Este trabajo fue publicado en la revista Child Development, donde ahí lo pueden encontrar completo. ¿A qué llamamos contexto COVID? Llamamos contexto COVID a los factores que en 2020 se asociaron al contexto COVID y pueden afectar el desarrollo infantil de los niños. Una de las medidas que se tomaron en la emergencia sanitaria fue la suspensión de clases presenciales. Además, hubo un aumento de factores de riesgo para el desarrollo, como el sedentarismo, modificación de rutinas de alimentación, mayor exposición a las pantallas, descenso en socialización, menos tiempos de exposición a la actividad escolar, además de crisis económica, inseguridad alimentaria, estrés parental, pérdidas de empleo, cambios en las relaciones de familia. Y estos son como los factores asociados al contexto COVID que podemos vincular, entre otros, a impactos en el desarrollo. ¿Qué se sabe? Se sabe que otras catástrofes, hay antecedentes de otras catástrofes que producen efectos en el desarrollo esperado. También hay antecedentes de que la suspensión de clases en el verano por las vacaciones produce una disminución en los rendimientos, el summer gap. Y hay estudios internacionales que muestran efectos del contexto COVID en aprendizajes en ciclos primarias o ciclos posteriores a la educación inicial. En la psicología del desarrollo y educacional, las diferencias en trayectorias educativas basadas en el desarrollo inicial se explican por el concepto de preparación para la escolarización. Este concepto tiene que ver con las competencias requeridas por el niño y por el entorno para tener éxito en el ingreso a la escolaridad primaria y la trayectoria. Hay antecedentes de que el desarrollo inicial afecta las trayectorias académicas posteriores. En Uruguay, el INDI es el Inventario de Desarrollo Infantil que fue diseñado, es un instrumento nacional que fue diseñado para medir estas competencias, es un instrumento de tamizaje. Lo aplican, evalúan los profesionales de la educación, los docentes en el contexto educativo en un periodo de 3 semanas. Y en Uruguay, a partir de 2008, la evaluación con el INDI es universal en nivel 4 y nivel 5 en centros públicos de ANEP, y también en nivel 3 desde el año 2009. Se realizan 2 tomas al año, el primer y segundo semestre. En 2020, debido al contexto COVID y a la situación especial, la evaluación se restringió a nivel 5, por lo tanto los datos de esta evaluación van a ser sobre los niños de nivel 5, y se realizó solo en el segundo semestre. El INDI es multidimensional, mide las siguientes dimensiones: desarrollo cognitivo, que se subdivide en las siguientes escalas de lenguaje, habilidades lógico-matemáticas, de centramiento, funcionamiento ejecutivo; mide desarrollo motor, desarrollo socioemocional, que se puede distinguir conducta prosocial, comportamiento internalizante y externalizante; y disposición para el aprendizaje, que tiene que ver con motivación, rutinas, creatividad, hábitos de cuidado personal. El objetivo de este estudio fue, utilizando esta información disponible sobre desarrollo infantil, estimar el impacto que tuvo el contexto de COVID en los indicadores de desarrollo en primera infancia. Y además analizar si esos efectos fueron diferenciales según nivel socioeconómico, desarrollo previo del niño, sexo. El diseño de evaluación consistió en
en comparar cortes consecutivas de niños. La disponibilidad de datos permitió hacer un experimento natural y comparar una corte de niños que cursó educación inicial en nivel 4 y en nivel 5 en un contexto normal, común, con una corte que cursó a nivel inicial y fue afectada por el contexto de la pandemia. Se tomaron 3 mediciones longitudinales de la corte 2008 de niños que cursó nivel 4 y cursó nivel 5 en 2019, que llamamos corte de control, y esto se comparó con la corte COVID, donde los niños fueron evaluados en 2019 en nivel 4 en contexto normal, pero que en la evaluación de nivel 5 fue afectada por el contexto COVID. La estrategia de estimación fue diferencias en diferencias, que tiene el supuesto de que las tendencias previas de los grupos comparados son iguales. La cantidad de niños evaluados en cada una de las cortes, con al menos una de estas 3 evaluaciones en nivel 4 y nivel 5, fue de 40.000 niños aproximadamente en cada una de las cortes. Luego hay un desgaste de las muestras debido a que a algunos niños les falta alguna de las observaciones, y lo que vemos acá es que la corte COVID tiene un mayor desgaste en la ola 3, que la ola 3 es la correspondiente a nivel 5, que justamente la corte COVID se evaluaba en 2020, y debido al contexto de emergencia sanitaria, mayor abandono y el retorno a las actividades presenciales luego de la suspensión de clases, provoca que haya un mayor desgaste en la corte COVID que en la de control. Finalmente, la cantidad de observaciones son 34.000 niños en la corte de control y 30.000 niños en la corte COVID para realizar las estimaciones con mediciones en nivel 4 y en nivel 5. Acá se ve el balance de las características de cada una de las cortes en edad, en sexo y en quintil socioeconómico del centro educativo. Estos gráficos muestran los resultados en 2 de las dimensiones evaluadas, en desarrollo cognitivo y motor. Acá se observa las medias, los promedios en los puntajes de los niños en nivel 4 primer semestre, nivel 4 segundo semestre, que es la ola 2, y la ola 3, que es en nivel 5. Podemos observar cómo las tendencias de cada una de las cortes, la corte COVID, que es la celeste, y la corte control, que es la más roja, cómo en nivel 4 presentan una tendencia similar entre el semestre 1 y semestre 2, pero en nivel 5, la corte afectada por COVID tiene una tendencia que se quiebra, una tendencia menor a la esperada, que es la de la corte de control. Lo mismo en desarrollo motor. Se observa una tendencia similar en nivel 4 que en nivel 5, debido al COVID, las puntuaciones caen. Las tendencias previas de las cortes comparadas son iguales para todas las dimensiones, se testearon los supuestos, salvo para la dimensión de funcionamiento ejecutivo y comportamiento internalizante. Las estimaciones de impacto en los indicadores de desarrollo mostraron efectos negativos moderados, de aproximadamente un poquito mayor a 0,20 desvíos estándar, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo motor. Dentro del desarrollo cognitivo, las áreas más afectadas fueron descentramiento, lenguaje y habilidades lógico-matemáticas. Ahí se pueden ver los coeficientes. Y en funcionamiento ejecutivo, el impacto fue negativo, significativo, pero de menor magnitud. En desarrollo socioemocional se encontraron efectos mixtos. En la conducta prosocial no hubo efectos significativos. En el comportamiento internalizante se encontró que hubo un aumento del comportamiento ansioso evitativo, que esto es una desmejora de tamaño menor, de tamaño bajo. Y en el comportamiento externalizante se encontró que hubo una disminución de ese tipo de comportamiento, que es el comportamiento agresivo frustrado.
y esto se interpreta como una mejora, es como un impacto positivo del contexto COVID en el desarrollo. Finalmente, en disposición para el aprendizaje, el impacto también es negativo, de tamaño bajo, 0,14 desvíos estándares, las mejoras estimadas. También se estimaron efectos por subconjuntos de características de los niños, para evaluar si hubo efectos diferenciales. Se estimaron los efectos según quintil socioeconómico del centro educativo. Las estimaciones entre quintiles por lo general no son significativas, pero se vieron estimaciones de mayor impacto en los quintiles 1 al 3, sobre todo en el 3. Sí hay diferencias significativas en lenguaje y matemática respecto al quintil 5. Y se observa que en el quintil 5 muchas de las estimaciones no son significativamente de 0, o sea que no hay efectos negativos en varias dimensiones para el quintil 5. Melissa, ten presente que quedan 4 minutos. De manera similar, se estimaron los impactos según el desarrollo previo de los niños. Se vio acá que los niños que presentaban un desarrollo menor en nivel 4, los que tenían un desarrollo más desfavorable en nivel 4, tuvieron más impactos del contexto COVID, sobre todo en matemática y en desarrollo motor. Por lo tanto, hay evidencia de que hubo impactos bajos y moderados de la emergencia sanitaria en el desarrollo infantil. La magnitud es similar a las pérdidas durante las vacaciones de verano. Los impactos mayores fueron en desarrollo motor y cognitivo, y dentro del cognitivo, descentramiento, lenguaje y habilidades lógico-matemáticas. Hay impactos negativos en el comportamiento internalizante, pero de magnitud baja, y impactos positivos en el comportamiento externalizante. Hay pérdidas menos pronunciadas en los niños de centros de nivel socioeconómico alto, y impactos mayores en los niños que tenían un desempeño previo más bajo en nivel 4. Algunas limitaciones del estudio: no podemos aislar cuáles de los aspectos del contexto COVID son los que afectan especialmente el desarrollo infantil. No contamos con la información del nivel socioeconómico de la familia, las estimaciones se hacen con el nivel socioeconómico del centro. La corte COVID tiene un pequeño sesgo hacia niños con mejores desempeños, porque la cobertura fue menor debido a las condiciones especiales de evaluación de ese año. Y las evaluaciones docentes, mediante el INDI, pueden haber estado influenciadas por este contexto especial, cambios a la percepción de los comportamientos esperados, etc. Estos resultados no se pueden generalizar a otros contextos y otras regiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Melissa. Pasamos ahora entonces a la presentación a cargo de Javier Ayjaume y Lucía Morán, de la ANEP. Un segundito que no sé qué se cerró la diapositiva. No, lo primero, a ver, capaz que es presentar, punto 1, disculpar la ausencia de Lua Morán. Bueno, parece cosa de Mandinga. Entonces se cerró. Okay. Voy a abrirlo con otro programa porque... Disculpen, lo tenía abierto y no sé qué pasó, que se cerró. No te preocupes, te esperamos. Como no podía ser de otra manera, excelente. Bien, a ver si ahora anda.
¿Sí se está viendo? Sí. Ahí sí, se comenzó a ver. Bien, disculpen, la verdad que lo tenía abierto y no sé cuándo pasar. No te preocupes. Y no reabría la aplicación. Lo primero es esto que decía, unas disculpas de parte de Lua Morán, una recientemente titulada maestra de educación en primera infancia, a quien tuve el trabajo, la tarea y el gusto de acompañar en la elaboración de su trabajo final de grado. Es una modalidad relativamente reciente en la formación de maestros y maestras, y particularmente una novedad que trae consigo la carrera de maestro a maestra de primera infancia, la elaboración de trabajos finales de grado, que hace varios planes, varias décadas, que había dejado de ser requisito para el egreso. La segunda aclaración es que esta es una presentación que no es a título de la ANEP ni del Consejo de Formación en Educación, vale la pena siempre hacer esa salvedad. Es una presentación esencialmente motivada por Lua. Así que, hechas las aclaraciones, pasamos a... decía que, bueno, se trata de un trabajo final de grado requisito para el egreso de la carrera de maestra de primera infancia. Esto surge como una preocupación de Lua cuando ella estaba haciendo la práctica preprofesional, la práctica formativa en sus últimos 2 años de carrera. Irrumpe el contexto de, bueno, la situación de epidemia, y que ella, bueno, obviamente como todas las estudiantes, y se planteaba también en la mesa anterior, ven afectado su proceso de formación, y sobre todo en la componente práctica, y bueno, esto trae consigo un conjunto de reflexiones en el proceso de formación. Cuando ella regresa a la práctica, luego del primer periodo de confinamiento, bueno, empiezan a surgir en su grupo de estudio y también en el jardín donde estaba desarrollando esta práctica, como en todos los contextos donde estamos insertos y todos los que estamos acá, un conjunto importante y diverso de preguntas acerca de, bueno, de cómo esto impacta en los niños y las niñas, en la construcción de subjetividad, en los procesos de socialización, de formas de educación, etc. Ella por allí identifica algunas preguntas que son las que dan lugar al trabajo. Entonces ella se preguntaba, bueno, ¿qué tanto influyó en los niños y las niñas la llegada del virus y las medidas adoptadas para preservar la salud a nivel social? ¿De qué manera los niños y las niñas transitaron el confinamiento? ¿Cómo esto podía estar influyendo en el momento actual y en términos de mediano plazo o largo plazo? Y una pregunta bien desde su lugar como estudiante en práctica, ¿qué podía aportar ella y su grupo de estudiantes, y en definitiva desde la inserción en un centro socioeducativo, un centro educativo, para, bueno, fortalecer los aspectos debilitados? Bien. Ella se hace un trabajo de revisión, esencialmente un trabajo de revisión bibliográfica de producciones que iban saliendo, que habían estado saliendo prontamente, y también intenta atravesarlos, o que estas producciones tempranas le permitían pensar algunos registros de observaciones y algunas constataciones en la relación con los niños y las niñas. Es un trabajo, obviamente, por su característica, un trabajo de alcance descriptivo, fenomenológico, y, decíamos, de carácter descriptivo. Como objetivos, ella lo que se trazaba era analizar la influencia de la no presencialidad en la educación inicial con relación al desarrollo socioemocional de los niños y las niñas, y específicamente se intentó arribar o avanzar hacia determinar las variables sociales y emocionales que atraviesan los niños en el periodo de confinamiento social y suspensión de la presencialidad educativa, analizar los factores que impactan en el ámbito emocional y social de los niños y niñas, describir el rol del jardín de infantes en el ámbito emocional y social
Bien, estos objetivos le llevaron a realizar un recorrido teórico, bueno, exhaustivo, o tanto como el alcance del trabajo le permitía, y atravesando o describiendo diferentes conceptos y algunos elementos del trabajo de campo. Entonces, bien, ella se abordó como áreas o como marco teórico, es un desarrollo que tiene que ver con, bueno, el relevamiento de los elementos que aparecían de la emergencia sanitaria y algunos primeros trabajos incipientes, como se decía. Esto es un trabajo que se desarrolló en el segundo semestre del año pasado, vale decir. Hizo una revisión sobre las conceptualizaciones y la categoría infancia y primera infancia. Abordó algunos elementos vinculados al desarrollo evolutivo y cuestiones vinculadas a los escenarios de aprendizaje y los escenarios institucionales. Ella resaltaba algunas cuestiones vinculadas a la caracterización y a la delimitación de la primera infancia a nivel, bueno, como categoría, como categoría social y como categoría teórica, y bueno, arribaba allí, lo cruzaba con las cuestiones de los marcos normativos, caracterizando o delimitando a la primera infancia como el tramo etario que va del nacimiento a los 6 años, vinculado al inicio de la educación primaria. Trabajó las categorías de desarrollo evolutivo vinculado a crecimiento, desarrollo, maduración. Allí pudo, bueno, conceptualizar las relaciones que hay entre las cuestiones genéticas y epigenéticas y el impacto de las características y las condiciones materiales donde se produce la vida y el desarrollo, y atravesándolo como parte de esto con los vínculos afectivos, las relaciones con las personas vinculadas a la crianza y la educación. Caracterizó allí escenarios de aprendizaje, haciendo un énfasis particular en el rol de la familia, de los familiares y los criadores. Allí también pudo trabajar la relación, la relación de las instituciones socioeducativas y la participación de las familias, o la propuesta de participación institucional de las familias en la educación, y la relación que se produjo, o las relaciones, y cómo fueron cambiando o enriqueciéndose paradojalmente en este tiempo las relaciones promovidas de parte de las instituciones educativas y de las maestras y maestros con los criadores, los responsables de crianza. Bueno, trabajó allí la categoría vida cotidiana como un factor relevante en el desarrollo de los aprendizajes. Y bueno, se encontró con algunas cuestiones que, bueno, también fueron planteadas por algunos de los ponentes anteriores. Y toma lo que tiene que ver con los cierres abruptos, los cierres no planificados, las respuestas que aparecieron de parte de las instituciones y los responsables de las instituciones y las maestras y maestros, la fuerte variación de las rutinas de los niños y las niñas, y las rutinas cotidianas y en la vida de los niños y las niñas. Trabajó sobre algunas cuestiones vinculadas en términos más cualitativos, descriptivos, a lo que implica la interrupción de estos servicios. Pudo allí, quizás dialoga mucho este trabajo o se hace bastante presente lo que presentaba la compañera recién, la cuestión del alejamiento de las relaciones o el distanciamiento con los referentes de afecto, y las restricciones de interacción social parecían como cambios significativos relevados en su trabajo. Allí aparecen como algunas consecuencias que se constatan, se levantan de la revisión bibliográfica, y que ella también ponía en contraste con registros de campo y observaciones empíricas, vinculadas a las reacciones negativas en términos emotivos, a las afectaciones económicas a contextos familiares,
Ya aparecían en los primeros trabajos vinculados, que hacían visibles el aumento de la violencia intrafamiliar o situaciones de violencia intrafamiliar, fuertemente cargadas por aspectos de las desigualdades sociales, y en definitiva, como una consecuencia general que ella constataba, tanto en el relevamiento de las producciones como el trabajo cotidiano en el centro de práctica, influencias perjudiciales para el desarrollo en las diferentes dimensiones del mundo. Javier, quedan 5 minutos. Bien, bien. Igualmente estamos medio que cerrando. Su trabajo como parte de su trabajo y los requisitos que tienen los trabajos de final de carrera en la carrera de maestra de primera infancia tienen que ver con algunos aspectos que hacen a lo propositivo o a esta cuestión de cómo pensar el rol, el desempeño del rol, y en ese sentido ella proponía, y así lo hizo en la segunda parte del año pasado, en su contexto, en su práctica preprofesional. Entonces ella, decíamos, proponía actividades vinculadas al reconocimiento y al trabajo sobre las emociones de los niños y las niñas. Allí planteaba lo que tiene que ver con la puesta en palabra y dinámicas que promueven el diálogo para trabajar, para hacer visibles, sensibles estas emociones. Planteaba la necesidad de prácticas que garanticen un proceso de enseñanza basado en valores positivos y acompañen las necesidades de niños y niñas. También se planteó intervenciones a nivel familiar y con referentes de crianza para abordar los factores que impactan en los niños y las niñas en este tiempo, también previendo la posibilidad de nuevos escenarios de distanciamiento o de confinamiento. Allí hacía un énfasis particular en las prácticas de crianza desde una perspectiva de educación compartida o de corresponsabilidad de la educación y la crianza con las instituciones educativas. Voy cerrando por acá. En términos institucionales, ella planteó como una constatación que decíamos caracterizaba en términos de paradojales. Aparentemente ella decía, tuvo que venir esta situación para que las instituciones de educación formal fortalecieran la relación cotidiana, el diálogo y la participación efectiva y permanente o sostenida de las familias en la educación y la crianza. Entonces allí planteaba la necesidad también de fortalecer esta área de trabajo en las instituciones educativas formales, haciéndolo parte de los proyectos institucionales y pedagógicos de centro y de aula, y fortaleciendo el programa Maestros Comunitarios, generando alianzas pedagógicas con las familias. También planteaba la necesidad de espacios de trabajo a la interna de cada institución por parte de los equipos, dado que también, paradojalmente, en este tiempo, esa dimensión de la tarea se vio fuertemente fortalecida al no tener tanta atención directa y poder disponer de espacios y tiempos institucionales para el trabajo colectivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Vayamos ahora entonces a la última presentación, Psicología y Educación Inicial, el trabajo con familias en contexto de pandemia, a cargo de Chevere, Torena, Duglio, Raimón Núñez, Saucedo y Do Nascimento. Buenas, paso a compartir pantalla. Buenas. Bien. Yo soy Gabriela Chevere, la docente responsable por Facultad de Psicología del trabajo que vamos a presentar con un equipo de estudiantes que cursaron su práctica en un jardín de infantes públicos en el 2021. Y bueno, desde una práctica que se llama Intervenciones en Educación Inicial, que es un EFI, también dentro de lo que es las propuestas de formación integral de la Facultad de Psicología, y que se trabaja desde la interdisciplina con el equipo
docente del jardín de infantes en el cual hacemos nuestra intervención. En ese sentido, con el advenimiento de la pandemia, nos enfocamos desde esta intervención en atender justamente los efectos, sobre todo a nivel emocional y social, en niños, niñas y en las familias y el personal del centro educativo, como forma de poder brindar desde nuestros aportes algunos elementos, o desde el trabajar en forma conjunta esa afectación, para, bueno, desde ahí promover el poder transitar y procesar todo lo que se estaba viviendo, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera seguimos en eso, porque, bueno, como bien decimos, la emergencia sanitaria, si bien terminó, las afectaciones y las consecuencias, múltiples aspectos, ¿no? Y específicamente lo que nos corresponde a nosotros desde la disciplina, bueno, van a seguir por tiempo y vamos a tener que seguirlo como viendo y atendiendo, ¿no? Somos de otro equipo de la Facultad de Psicología, que también estamos abocados a lo que es el trabajo en este ámbito de la educación inicial. Bueno, y decidimos trabajar con las familias porque en el último tiempo sabemos que han existido diferentes cambios, ¿no?, que ayudan a repensar esta necesidad del desarrollo integral de niños y niñas de manera integral, vinculando también a la institución. Hoy en día las instituciones y las familias son las encargadas de garantizar el desarrollo integral de niños y niñas, y existe una necesidad por parte de ambas de establecer un vínculo. Cuando nosotros iniciamos la práctica, y empezamos a construir nuestra demanda, Adriana, la directora, una de las cosas que nos planteó fue esta necesidad de volver a retomar ese vínculo que se había perdido por la pandemia y la virtualidad. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos haciendo fue empezar a comunicarnos con las familias a partir de que hacíamos los talleres con los niños, le comentábamos lo que iba pasando en el jardín. También desarrollamos un cuestionario que intentaba recoger las expectativas que tenían de nosotros, pero también de la institución y las necesidades que existían en la familia en ese contexto tan especial. A partir de ese cuestionario, entonces, fue que fuimos creando el taller y diseñando un espacio de encuentro, de reflexión sobre las crianzas, que ahora mi compañera va a comentar los objetivos. Bueno, los objetivos que pensamos para este taller fueron propiciar el intercambio entre el equipo de psicología y las familias, orientar a las familias respecto al desarrollo socioemocional de los niños y las niñas, promover la reflexión sobre las afectaciones que trajo consigo el proceso de pandemia, y además reflexionar acerca del relacionamiento de niños y niñas con sus pares dentro de la institución educativa. Para eso utilizamos una metodología en formato taller, que se trató de un dispositivo grupal que buscó utilizar herramientas participativas que propiciaran la reflexión justamente sobre estas temáticas: el desarrollo socioemocional, el relacionamiento de los niños entre sus pares y las afectaciones del contexto. ¿Quién seguía? Un poco, cuéntala. Perdón. Voy yo, me había silenciado y no me había sacado el micrófono. Bueno, en función a esto, en el taller se realizaron dos actividades. La primera buscaba romper el hielo. La llamamos presentación en ronda, donde invitamos a las familias a dar un paso hacia adelante si se sentían identificadas con diferentes afirmaciones respecto a los niños y niñas. Por ejemplo, una de las afirmaciones fue quienes consideran importante la educación emocional en niños y niñas, o quienes admiten verse sobrepasadas en determinadas situaciones de crianza. Después, en cuanto a la segunda actividad, se formó subgrupos, pequeños subgrupos de familias, donde cada uno tenía como eje una pregunta asignada, donde tenían que responder, y luego la puesta en común para la reflexión.
Las preguntas que se le dieron a los subgrupos fue cómo definirían qué son las emociones, cuáles son las emociones que consideran que niños y niñas identifican, ¿se vio afectada la vida cotidiana familiar durante el contexto de pandemia? ¿De qué manera? ¿De qué manera acompañan a niños y niñas en situaciones en las que las emociones les pueden desbordar? ¿Y en qué oportunidades suelen preguntar a niños y niñas cómo se sienten? Bueno, ahora invitamos a la directora del jardín que les va a contar un poco de qué se trata, cómo son estas familias del centro y demás. Bueno, buenos días para todos. Como bien dijeron y dijo Gabriela, las chiquilinas, el Jardín 216 está ubicado en el Parque Rodó. Estamos trabajando hace años con este programa a través de psicología. Atendemos una población de 200 niños aproximadamente entre 3 y 5 años, que la relación con la familia es un jardín de puertas abiertas y nos da la oportunidad de que ellos participen de todas las actividades, de que sepan lo que está pasando dentro de nuestro jardín. Y esto de la pandemia como que nos complicó, por alguna forma, porque muchas de estas cosas nos quedó cortadas. Los docentes tuvieron que reinventarse, fue todo un desafío de cómo poder continuar con este trabajo mancomunado con las familias, que sabemos que en esta edad etaria de 3 a 5 años, la fortaleza que tenemos también es que las familias nos acompañan. Entonces, bueno, a través de todo esto de los Zoom, el CREA, fue como mantener el vínculo tan necesario para esta etapa, que quedaran de lado, y en ese corte de no poder vernos, del distanciamiento, que es todo como le decía, inicial, ese corte de no vernos, esencial, es lo necesario para la educación, y el encuentro con el otro, todo un desafío y una transformación, que gracias a las propuestas que están contando las chiquilinas, que ahora a continuación van a seguir, fue de gran apoyo para que no nos perdiéramos y nuestros pequeños no quedaran en el camino, al igual que las familias. Bueno, era eso más o menos lo que les quería contar, y que fueron un pilar fundamental los estudiantes, familias, y este trabajo que se fue llevando en este corte que sufrimos todos, desde ellos, pero la familia. Bien, y a partir del encuentro con las familias, nosotros planteamos 4 líneas de análisis. La primera, sobre el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas, que también, como dijimos anteriormente, fue lo prioritario en nuestro trabajo debido a la emergencia sanitaria y al distanciamiento social, que había sido una de las partes que más traía problemáticas, el vínculo entre pares. Y en el encuentro con familias, destacamos que las familias le daban prioridad a esta temática de las emociones, que es algo nuevo de los últimos años, y a su vez que los adultos identificaban en ellos las dificultades que tenían también para expresar sus emociones y los retos que esto traía para poder enseñarle a los niños y acompañarlos en este proceso de expresión, pero también haciendo el trabajo consigo mismos. Una segunda línea de análisis fue el vínculo entre la familia y la institución, porque estos son los dos principales espacios de socialización en la primera infancia, y a su vez también habían tenido grandes repercusiones debido a la crisis sanitaria y las medidas que se habían tomado en ese momento. Lo que tratamos fue de que este vínculo tuviera las menores repercusiones posibles, buscando nuevas estrategias de relacionamiento y de profundización del vínculo. Paula, está quedando 5 minutos. Bueno, otra tercera línea de análisis fue la de crianza en lo que fue la pandemia, ¿no? Entonces ahí las familias coincidían en que se habían sentido como desbordadas en lo que era la crianza en la vida cotidiana, en el día a día, en ese contexto de pandemia. Del taller de familias pudimos rescatar un comentario que una mamá
dijo, y ella dijo así explícitamente, me sentí como en el posparto, ¿no? Como dando a notar ese desborde que se había sentido en ese contexto de pandemia. Otro cuarto línea de análisis era el relacionamiento entre pares, que ahí las familias coincidían en que habían notado como un cambio en el comportamiento de los niños y niñas a raíz del confinamiento, y ahí ellos decían que, bueno, que habían notado ansiedades, enojo, miedo, tristeza, que eso también tenía que ver con los espacios reducidos, con el hecho de que los vínculos con los otros se había reducido, el no poder jugar con sus compañeros, el no poder visitar familiares, el no poder ir a la placita, el no poder jugar con sus compañeros, como lo que decía, y el no poder ir a cumpleaños, ¿no? Luego desde el equipo de psicología también visualizamos como con más frecuencia, digamos, las emociones del miedo y tristeza que habían sido rescatadas mismo de lo que era el relato de los mismos niños y niñas, como que las que más frecuencia se notaron. Bueno, acá traemos algunas de las frases que fuimos registrando de las familias, esa del posparto que explicaba una mamá. Después otra familia comentaba que por falta de tiempo, en cuanto a las emociones, llegaban a preguntar cómo se sienten los niños y las niñas cuando ya están desbordados o enojados. Después las familias expresaban el miedo al contagio y las dificultades que presentaron para explicarles a los niños qué era el COVID, qué le estaba pasando. Y por otro lado, en contraste, una familia rescató como positivo que gracias al COVID pudo generar como otra red de apoyo familiar que es tan importante para la crianza. Bien, y en cuanto a los resultados del taller, destacamos principalmente estas 4 enunciados, que es las intervenciones realizadas por parte de las familias, fueron evaluadas como positivas y muy enriquecedoras. Después, por otra parte, se logró reforzar el trabajo del equipo de psicología en conjunto con la institución, ayudando a afianzar más el vínculo que se vio como sumamente afectado durante la pandemia entre las familias y el jardín. También se logró avanzar en la integración del perfil de la propuesta del rol de la psicóloga, trabajando desde una modalidad preventiva en el ámbito de la educación inicial. Después, otra cosa que queremos rescatar es que la realización presencial del taller es algo que le recogemos, una demanda que surge desde el cuestionario que le plantearon las familias explícitamente, que querían que sea presencial, y es algo que resultó ser muy beneficioso para todos, o sea, tanto para las familias como para el jardín y también para el equipo de psicología. Fue muy provechoso el hecho de que se haya podido realizar de forma presencial. Bueno, les queremos agradecer y cualquier consulta que tengan, estamos a las órdenes. Bueno. Gracias, chicas. Agradecemos entonces a todos los equipos sus presentaciones y pasamos ahora al espacio de preguntas. Si ustedes me permiten, comienzo con una pregunta al equipo encargado de la primera presentación. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles consideran que fueron los principales aportes de la propuesta desarrollada para los estudiantes en términos de aprendizajes? Bueno, por un lado, digamos, principalmente la posibilidad de utilizar instrumentos y diseñar instrumentos propios de la proyectualidad y del diseño de comunicación visual para sostener esos espacios de, digamos, trabajo en el territorio, ¿no? Y diría también visibilizar todavía, digamos, de una manera más profunda, ¿no?, el protagonismo que esos dispositivos, ¿no?, tuvieron durante la pandemia para poder sostener estos proyectos, ¿no? Quiero decir que si bien
me gustaría también que, digamos, que otros integrantes también contesten esta pregunta, y también, digamos, justamente en un, parecería, digamos, contradictorio pensar la territorialidad o la posibilidad de trabajo en el territorio justamente en la virtualidad. Y justamente el aporte de muchos de los que acompañaron este proyecto tuvo que ver con pensar etnografías virtuales, ¿no? Procesos también propios del pensamiento de diseño para, digamos, internalizar como parte, diría, de otros proyectos futuros. Gracias, Mónica. No sé si Betiana quería pedir la palabra. Quizás agregar también que a lo que dijo Mónica, nosotros el proceso también lo hicimos de forma híbrida, por lo cual los y las estudiantes pudieron mantener una forma de trabajo diferente con el proyecto a la vez que estaban realizando trabajando de esa misma manera en sus clases y demás, ¿no? O sea que servimos como apoyo a esa forma nueva de trabajar que nos afectó a todas y a todos, y en el caso de estudiantes fue muy importante dar ese apoyo desde el equipo docente, además de la parte de trabajo, territorio y tal. Eso me parecía que estaba bueno afirmarlo. Bien, muchas gracias, Quería Betiana. agregar una cosita más, Natalia. Horacio. Sí, quería agregar una cosita más, y es en relación al grado de dificultad que tuvo el proyecto, que todos los proyectos tuvieron en ese tiempo, vinculado a la distancia, el no poder estar con el comitente de una manera más fluida, y a la conciencia que se obtiene de la necesidad del intercambio y del estar, como ese obstáculo era muy difícil de sobrellevar, y que el diseño no puede estar aislado de su contexto, de la situación. Entonces, no era posible avanzar en el proyecto si no teníamos contactos con las personas que son los autores en realidad de todo esto, ¿no? Son los que motivan todo esto. Si ellos el proyecto. Entonces, sortear esa dificultad fue realmente muy complejo. Pero también genera ese aprendizaje, ¿no? No puedo yo, desde un escritorio, hacer magia, decir acá está el genio, yo soy el que lo tiene claro. Muchas gracias, Horacio. Respecto a la segunda presentación, hay una pregunta que plantea Mónica Farcas en el chat, es para Melissa. ¿Qué aspectos desnaturalizaron los resultados que esperaban encontrar? Y también, en cuanto a esa misma presentación, hay una pregunta que realiza Gabriela Echeverre, donde complementariamente dice: y yo agrego si al aumento del comportamiento internalizante y disminución de lo externalizante le dieron algún nivel de hipótesis explicativa. Así es, Melissa, que te damos la palabra. Bueno, respecto a la segunda pregunta, empiezo por ahí. Los resultados estaban en la línea de lo teóricamente esperados. O sea, el aumento del comportamiento internalizante se puede asociar como al aumento de las situaciones de estrés que generó la pandemia, y así como la disminución del comportamiento externalizante, comportamiento agresivo. Esto tiene interpretaciones por el lado de que el retorno a la presencialidad se hizo en grupos pequeños, y esta evaluación fue en contexto educativo. Eso pudo influenciar este tipo de comportamientos, así como otras interpretaciones de otros factores de la pandemia, como el mayor confinamiento, que con niños chicos y padres de repente más presentes, también pueden ser factores que pudieron afectar. También están, los psicólogos del equipo están conectados, capaz que quieren complementar.
Y tal, sobre la primera pregunta, queríamos pedir si nos podían aclarar, porque no sé si entiendo bien a qué refiere con los aspectos que desnaturalizaron. Melissa, capaz que complemento, perdón, Mónica, previo a pasar a la siguiente pregunta, digamos, y además que Gabriela está con la mano levantada, capaz que también hay algo que quiera agregar. Sí, primero que nada, como esta base de que nuestro diseño no es ni explicativo ni causal, ¿no? O sea, el diseño del estudio no permite establecer las causas, pero sí está bueno esto como de aventurar hipótesis explicativas que traes, Gabriela, que está bueno, y nos basamos un poco en la recurrencia que vemos en otros estudios o en la literatura, en lo que se fue sacando durante la pandemia de analizar este tipo de cuestiones. Y sí, tiene que ver con esto que traía Melissa, que me parece súper interesante con algo que trajeron ustedes, Gabriela, en el estudio de ustedes, que es esto de que con los pares aparecía la ansiedad, el miedo, la tristeza, ¿no? Esas como las más recurrentes, y justamente esto es el aumento del comportamiento internalizante que veíamos en los niños, o sea que está súper alineado y estaba incluso aventurando ideas mentales de conectar estudios, digamos. Entonces está... por ese lado se podría ver. El causal, sí, el estrés docente, la desregulación de las rutinas, todo esto que hemos visto también en la que traía Javier, ¿no? O sea, todos estos factores que afectaron se expresan en los niños desde la ansiedad, el miedo y estas cuestiones. Y el externalizante cita, como trajo Melissa, en el tema del un ratio docente-niño mucho más bajo, o sea, el docente estaba con menos niños en el aula, había mayor supervisión en las interacciones, había preestablecido un distanciamiento físico, ¿no? Que en educación inicial sabemos que fue menor y que como que sabemos que la importancia del cuerpo en la interacción, pero así todo se controlaba mucho más, que se contactaran menos, que hubiera como menos instancias de aglomeración de niños, digamos, y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, un poco complementando como por ahí el por qué subió el internalizante y bajó el externalizante, lo que quiere decir menos agresividad o frustración. Bien, le damos la palabra a Mónica entonces para que amplíe la pregunta realizada y luego a Gabriela Echeverría, que también tiene la manito levantada. Sí, más que nada mi pregunta apunta si ustedes hubo algún resultado que las sorprendió respecto a lo que esperaban encontrar, ¿no? Ahí apunta. Sí, yo creo que los resultados son esperables. Capaz que esta mejora en externalizante sorprendió, pero también las explicaciones surgían del contexto. Sí, el aumento en externalizante fue algo que al principio como que nos sorprendió un poco y después cuando empezamos a leer la literatura y a entender por dónde venía, o sea, era a veces diferente a lo que se planteaba en otros estudios, pero en estos otros estudios la mirada era de los padres. Entonces, no de los maestros, ¿no? Entonces el contexto era distinto, la agresividad se veía más en el hogar que en el contexto educativo, que quizás también aventurando, ¿no? Hasta esto de todo lo que traían los compañeros de la falta de socialización en los niños y de esta necesidad de salir a la afuera, bueno, en la salida a la afuera capaz que bajaba un poco esto, pero sin embargo, adentro del hogar, ¿no? Que son como la mayoría de los estudios lo que hacían era reportar desde la observación de los padres en el contexto del hogar y no en el contexto educativo. Entonces, bueno, es un poco esta explicación de lo externalizante que traíamos. Pero creo que ese fue en realidad el único resultado que nos llamó un poco como la atención diferente. El resto sí, esperábamos que hubiera impacto. Así que, bueno. No. Muchas gracias. No, por Bien, favor. gracias. Bueno, le damos la palabra a Gabriela y ya vamos procurando dar cierre a los comentarios sobre esta presentación, de modo de dar tiempo para las consultas sobre las presentaciones que siguieron. Gabriela. Sí, en realidad es un comentario muy en la línea de Maite, o sea, de lo que ella fue explicando es un poco lo que yo me lo venía planteando también como posibles hipótesis explicativas, obviamente no generalizables ni nada, porque bueno, guardan bastante relación con las cosas que nosotros vimos en otro tipo de estudios, que eso fue en el 2020, que tuvo que ver cuando a la vuelta a la presencialidad, y bueno, fue desde la metodología
metodología de investigaciones con niños, o sea, preguntando directamente a ellos cómo habían vivido toda la etapa de confinamiento, y bueno, y ahí sí el enojo salía muy asociado a la falta de ese encuentro con sus pares, al no poder ir al jardín, a no poder ver a sus familias, a no poder ir a la placita, ¿no? Y al retorno era tanta las ganas de, ¿no? Que eso también fue algo que vimos, las ganas de jugar y jugar con sus pares, que bueno, que eso se dio de una forma como de, justamente, no aparecieron esos conflictos, más allá de esto del cuidado, de que eran grupos más pequeños y todo, pero inclusive cuando se logró, ya hacia fin de año, ¿no? Se lograron empezar a juntar los dos grupos. Obviamente que hubo todo un proceso que hubo que trabajar, ¿no? De darle sentido grupal a dos grupos que habían estado separados, ¿no? Pero la alegría por ser más niños también fue algo que primó, ¿no? O sea, frente a algo que podrían ser quizás más esperable cuando fuera de este contexto, diríamos, de que siempre están en una etapa de aprendizaje en cuanto al manejo de sus emociones, al manejo de la gestión de las emociones en los vínculos con los padres, cómo resolver los conflictos, ¿no? Y bueno, quizás estas cosas empiezan a aparecer más ahora, como que de alguna manera la falta de, el menos tiempo de, ¿no? Relacionamientos con pares, de poder estar con sus vivir esas experiencias, ¿no? Obviamente que los deja por momentos como con menos instrumentos, ¿no? En la resolución de conflictos y en la resolución de algunas situaciones, que ahora, diríamos, no son tan de repente, para un nivel 5 años, de repente esas cosas ya no las veíamos tanto, pero ahora sí se siguen viendo, ¿no? Como que son cosas que también las venimos trabajando mucho con el equipo docente, ¿no? Porque, bueno, a veces sí, bueno, antes de repente esto ya lo habían logrado, por ejemplo, y bueno, y ahora no. Bueno, uno tiene que pasarlo por el tamiz, decimos, bueno, pero le faltó experiencia, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente le faltó posibilidades de aprendizaje en esos vínculos sociales y a manejarse, ¿no? Eso era por un lado, o sea, porque va muy en la línea y me encanta la idea esa que planteas, Maite, de poder cruzar ahí también desde dos tipos de estudios muy distintos, ¿no? De las líneas que trabajamos. Pero en relación al primer trabajo y a la pregunta, esa también un poco que surgía, digo que indudablemente, ¿no? El trabajo de extensión y la ida al territorio, ¿no? También nos implicó un reinventarnos y sobre todo sostener esto que tiene la extensión, ¿no? Que es el protagonismo del otro, ¿no? Del otro actor social, ¿no? Que no íbamos a ir a solucionar, ¿no? Por sí nosotros académicos que podíamos tener el saber, sino, bueno, a ver, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos pensarlo juntos? Y desde ahí, ¿cómo podemos construir estrategias alternativas que eran totalmente nuevas en un escenario totalmente nuevo, ¿no? Y creo que eso también, desde el primer trabajo, yo lo destaco mucho, ¿no? Como haberlo podido sostener, ¿no? Y bueno, realmente, y desde una participación en el diseño, que es algo también nuevo, y que, digo, por lo menos yo, si bien lo conozco, ¿no? Porque tengo también el gusto de haber trabajado en algo con la Escuela de Diseño, es algo que todavía no está tampoco tan integrado, como forma justamente de fomentar ese protagonismo, ¿no? Y ese saber de todos, ¿no? Y bueno, en ese sentido quería destacarlo. Bueno, gracias, Gabriela. Si les parece, yo tengo una pregunta respecto a la presentación de Lua y Javier. Entiendo que el trabajo consistió en una revisión bibliográfica sobre las producciones sobre la temática, y lo que me gustaría saber es el contexto o el alcance de esa revisión. Es decir, si se revisaron trabajos y publicaciones que tienen que ver con el contexto uruguayo, con el contexto latinoamericano, con otros contextos. Bien. A ver, estamos hablando de que fue un trabajo que se realizó, bueno, como todas estas cuestiones, pero en un momento donde se estaba escribiendo, o sea, donde estaban apareciendo los primeros trabajos. No, la revisión tuvo que ver con algunos trabajos que salieron acá en Uruguay,
y algunos trabajos a nivel regional e incluso algunos trabajos a nivel de UNESCO y UNICEF, y algún trabajo también publicado, sí, sobre todo por UNESCO y UNICEF. Había algo también de Interamericano, del Instituto Interamericano. Fueron trabajos, en realidad, de los tres niveles, digamos, a nivel global, regional y nacional. Gracias, Javier. Bueno, y por último, pasando a la presentación a cargo de Etxebere y equipo, también tenía una pregunta respecto a de qué manera consideran ustedes que se podría continuar acompañando a niños y niñas en este nuevo contexto post-pandemia. Nos quedan 5 minutitos, así que ya estamos próximos a dar cierre a la sesión. Esta sería la consulta. Bueno, sí, en realidad el equipo con el que presentamos esta experiencia fue el equipo de estudiantes que trabajó el año pasado, que realmente, bueno, siguieron como muy enganchados con el tema, y bueno, hemos seguido trabajando todo lo que surgió, y bueno, desde ahí presentamos un artículo, ahora esta presentación en la ponencia, y es sin duda todo esto es algo que se capitaliza para el equipo que está este año trabajando con el jardín, ¿no? Y bueno, en esa misma línea se está volviendo sobre todo el trabajo a nivel de las emociones, ¿no? Hay todo un proyecto planteado sobre todo con los niños de nivel 5, que hicieron todo su tránsito por el jardín de 3, 4 y 5, o sea, ahora terminando ya la pandemia, pero en contexto de pandemia, y bueno, eso marca una ruta educativa y de vida social y todo emocional muy particular, ¿no? Entonces, bueno, la idea es también desde esta metodología, ¿no? Incluyendo la participación desde sus propias voces, desde sus propias formas de expresar cómo han sido ese tránsito y cómo se proyectan en relación a lo que implica el pasaje a primer año, ¿no? Y bueno, desde ahí seguirlos acompañando en los talleres que hemos hecho ya con las familias también este año, que pudimos arrancar de una con talleres con familias, que hacía 2 años que no lo podíamos hacer. Surge mucho esta preocupación, ¿no? De alguna manera de que sigamos acompañando este proceso más a nivel de cómo van acomodando, ¿no? A nivel emocional todo lo que significó, reconociendo también desde ahí ese proceso que fueron haciendo con respecto a las emociones que generó la situación de pandemia, y desde ese lado también, bueno, poder como apoyar, que es un poco la preocupación que surge ahora también de las familias, de cómo mejorar, diríamos, ese vínculo con los pares en cuanto a lo que es el relacionamiento, la resolución de conflictos, y bueno, que son de las cosas que están empezando a aparecer, ¿no? Y bueno, sin duda también con el equipo docente, que bueno, esto Adriana lo planteaba, ¿no? O sea, lo hablamos desde un trabajo en conjunto, ¿no? Con el equipo docente, y vamos viendo cada actividad de acuerdo también a lo que cada grupo va demandando, y vamos evaluando con cada grupo, y desde ahí, desde lo que las propias maestras también nos van trasladando, diríamos, de sus preocupaciones. Por ejemplo, el lenguaje es otra de las cosas, bueno, que de alguna manera también lo traían las compañeras, es algo que se ve también descendido en relación a lo que era esperable en otros niveles 4 y 5 en este jardín, y entonces, bueno, se está trabajando mucho también en relación al lenguaje, a reforzar también las adquisiciones más vinculadas al lenguaje, y bueno, en esa línea estamos. Nosotros tenemos un enfoque de una modalidad preventiva del psicólogo, promoviendo el desarrollo integral y los derechos de infancia, ¿no? Tenemos un proyecto también que nos acaba de aprobar primaria, que lo hicimos también el año pasado, que es ganar la calle para los niños y niñas, que la idea es que una vez al mes se cierre la calle principal de entrada del jardín, y se arme un dispositivo de juegos, que son juegos que se trabaja también para que ellos mismos digan a qué quieren jugar ese día en la calle, se invita a las familias, y desde ahí se les ofrece ese plus, ¿no? Pensando también en estas cosas que les faltaron, ¿no? Agregarles más, diríamos, intentando de alguna manera desde ahí compensar
pasó este año, ¿no? La primera salida del jardín, claro, los niños no sabían cómo salir, hacer un trencito para cruzar la calle, por ejemplo, ¿no? Cosas que en nivel 4, nivel 5, ya las tienen incorporadas, pero no las habían vivido, ¿no? Y bueno, desde ahí son todas cosas que uno las va viendo y hay que traerlo desde de vuelta, como acompañándolo, como para poder contextualizar como producto de un efecto de una situación extrema como la que vivimos, y por otro lado acompañarlos a poder irlo procesando y bueno, siguiendo en el avance en su desarrollo, ¿no? No sé si Adriana, ¿quieres agregar algo más? Estaba Javier con la mano levantada, nos están quedando 2 minutos, sí. por lo cual le damos la palabra rápidamente a Javier, porque ya debemos ir dando cierre a esta sesión. Javier. No, yo creo que sin duda alguna, lo último que se preguntaba, y que bueno, Gabriela daba algunas respuestas, creo que algo que los distintos trabajos, sobre todo los que parten o se desarrollan en contexto de instituciones educativas, ¿no? Y de análisis de prácticas concretas de las instituciones, creo que algo que sigue interpelando, que en definitiva debería de salir como un gran aprendizaje de este tiempo, es la necesidad de generar más y mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, maestros, maestras, colegas, y en términos estructurales para poder desarrollar un conjunto de tareas que lamentablemente no están priorizadas, y no es responsabilidad de las trabajadoras, los trabajadores. Eso me parece que es sustancial que quede explícito, ¿no? Porque en definitiva estas experiencias que se cuentan son experiencias como marginales. Y estructuralmente el sistema educativo y el aparato educativo hace muy poco lugar a estas cuestiones. Entonces queda como muy librado a iniciativas individuales muchas veces, con suerte a veces a nivel de centro, pero que lo que queda claro es que el trabajo conjunto con las familias es absolutamente necesario. Y otra cuestión que tiene que ver con el relacionamiento con los espacios de construcción de saber. Ese es otro gran debe que tiene nuestro aparato escolar. De hecho, queda claro en el espacio en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que acá la academia tiene una responsabilidad, pero también digamos, los decisores, los tomadores de decisión a nivel de gestión de la educación pública, en algún día deberían hacerse eco de esa necesidad. Disculpe. Bien. Bueno, gracias Javier por tus comentarios, y bueno, habiendo llegado a la hora prevista de finalización, debemos dar cierre a este encuentro y seguramente seguiremos en comunicación a través de los medios virtuales. Damos por finalizada la sesión entonces, y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias Natalia por tu coordinación y todo lo atenta que estuviste a gracias todo, ¿no? Gabriela, que estén muy bien. Nos vemos pronto en otros espacios. Y un gusto. Sí, un gusto realmente.